En esta ocasión hablaremos acerca de uno de los temas que en lo personal más me gusta, los algoritmos. Los algoritmos son una secuencia de instrucciones para representar la solución de un determinado problema. Recuerden que el algoritmo debe de cumplir siempre tres características, en donde tenemos que la primera es ser preciso, en la que cada paso debe ser claro y exacto. Esto quiere decir que debe estar estructurado con los pasos necesarios para que se llegue a la solución del problema. Número 2, definido, en donde cada vez que se ponga en marcha el algoritmo, siempre se debe llegar al resultado sin importar quién lo replique. Y por último, finito, en donde todo algoritmo debe tener un final. En la elaboración de un pastel podemos ver el claro empleo de un algoritmo, el cual buscará la solución de un problema, la elaboración del pastel, en donde para poder cocinarlo necesitamos ciertos materiales y posteriormente pasos definidos para que éste quede listo para merendear. Un algoritmo debe de ser entendido por cualquier persona, ya que éste se construye usando palabras de nuestro idioma. Cuando se emplean líneas de código en un algoritmo con el fin de ejecutar un programa, ya sea en cualquier lenguaje de programación, se habla de lo que nosotros conocemos como pseudocódigo. Pero un momento, antes de entrar a la programación y de qué es un pseudocódigo, veamos un ejemplo y la estructura de los algoritmos. Tenemos que definir un algoritmo, la cual encuentre y calcule el área de un rectángulo. En este algoritmo definiríamos lo siguiente. Paso número 1, inicio. Paso número 2, conocer los valores de la altura y del ancho del rectángulo. Paso número 3, calcular el área del rectángulo. Paso número 4, mostrar el resultado del área del rectángulo. Paso número 5, fin. Dando este ejemplo, comprendamos la estructura de un algoritmo. Como vemos, en el paso número 1 debe de contener siempre un inicio. En el paso número 2 podemos ver que siempre tenemos que capturar, conocer o ingresar los datos que permitan resolver el problema. En el paso número 3 resolveremos, calcularemos o llevaremos a cabo los procesos con los datos capturados. En el paso número 4 mostraremos, visualizaremos e imprimiremos todos los resultados del problema. Y en el paso número 5 siempre debemos de contener un final. Si nos damos cuenta, nuestro algoritmo cumple con las tres características. Es preciso, ya que es claro el proceso para llegar a la solución. Es definido, porque cualquier persona que ejecute el algoritmo obtendrá el mismo resultado. Y también es finito, porque tiene un inicio y un final. Con base a los algoritmos podemos construir los pseudocódigos, los cuales son instrucciones que no representan específicamente a un lenguaje, pero sí reflejan un comportamiento similar. Al tener estructurado un algoritmo o varios algoritmos para la resolución de un problema, podemos construir con mayor facilidad un pseudocódigo, ya que con esto podemos elaborar con mayor facilidad un diagrama de flujo o la programación en algún lenguaje. El pseudocódigo también se le conoce como un código falso, por una simple razón, ya que como su nombre lo indica, pseudo, falso. Es un código escrito que entiende el ser humano y no la máquina. Por lo tanto, un pseudocódigo no puede ejecutarse en un ordenador. Su función principal es representar la solución de un problema de la forma más detallada posible, utilizando el lenguaje cercano al de un programador. Veamos el mismo ejemplo del problema anterior, en donde encontrábamos el área de un rectángulo, pero ahora en pseudocódigo. Para iniciar, tenemos que nuestro proceso lo llamaremos área rectángulo. Queremos definir el alto, el ancho y el área como real. Para poder producir una salida de texto, utilizamos la palabra reservada, escribir. Introduce el alto del rectángulo. Para poder capturar los datos, utilizamos la palabra reservada, leer, seguido de alto. Nuevamente utilizamos escribir, introduce el ancho del rectángulo. Leer, ancho. Nuestro proceso hará que alto por ancho se le asigne a área. Y por último, para mostrar el resultado, utilizamos nuevamente la palabra reservada, escribir. El área del rectángulo es, concatenamos y ponemos nuestro identificador área.
finalmente ponemos un fin proceso. Como podemos ver, en el pseudocódigo tiene una estructura en la cual tiene un inicio de proceso. La definición de los datos que se procesarán de ahora en adelante las conoceremos como identificadores. La escritura, donde se marcan las salidas de texto, en donde generalmente se plasman para hacer solicitudes al usuario o mostrar resultados. Las lecturas son todos aquellos datos que se almacenan en los identificadores. Aquí podemos ver el procesamiento de los datos ingresados y al final siempre se finalizará nuestro proceso. Un diagrama de flujo no es más que la representación gráfica de un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza, a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica se hace mediante figuras geométricas que representan cada paso. Estas formas definidas de antemano se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del proceso. En la siguiente tabla se muestra la representación de cada figura geométrica que se usa en los diagramas de flujo. Según Gómez, define que los diagramas de flujo deben de ser sintética, en donde la representación que se haga de un sistema o un proceso deberá quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto, dejan de ser prácticos. Simbolizada. Las aplicaciones de la simbología adecuada a los diagramas de sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en su interpretación, visibles a un sistema o un proceso. En uno de los diagramas nos permiten observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas extensas. Aplicaremos el mismo ejemplo del problema del rectángulo en el diagrama de flujo. Con un estadio o un óvalo, marcamos el inicio del proceso. Posteriormente, en el rectángulo, definimos nuestros identificadores. En un paralelogramo, definiremos la salida en donde se muestra nuestro texto. En otro paralelogramo, definiremos ahora la entrada de lo que solicitó nuestro texto. En un rectángulo, llevaremos a cabo nuestro proceso. Con el símbolo del papel impresa, se mostrarán nuestros resultados obtenidos en el proceso. Y al final, usaremos nuevamente el estadio o terminal para finalizar nuestro proceso. Como podemos ver, el proceso siempre va marcado con flechas que representan las líneas de flujo, el sentido o dirección que lleva a nuestro proceso. Ya vimos que los algoritmos es una serie estructurada de instrucciones para la resolución de un problema. Con ellas podemos tener nuestros pseudocódigos, las cuales tienen una estructura similar a la de un lenguaje de programación, mas no es igual. Y finalmente, un diagrama de flujo nos representa gráficamente la resolución de un problema. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.